es entorno del medio ambiente. El medio ambiente es un conjunto de elementos naturales, sociales, económicos y culturales que interactúan entre sí y se condicionan en el desarrollo de la vida y de las actividades humanas en las que se van a realizar. Es un conjunto de elementos, porque ya estamos dentro de ese ambiente. El ser humano forma parte de este ambiente y mucho depende de que si se va a intervenir, si va a impactar de acuerdo a lo que la actividad humana la genere. ¿No? Su comprensión requiere, dice, una visión integral, donde cada componente funciona como parte del sistema dinámico e interdependiente, ¿no? Entonces, el medio ambiente es ese lugar donde nosotros actualmente desarrollamos, vivimos, interactuamos y es cómo nosotros vamos a manejar para poder realizar cualquier actividad. Y esa actividad, en este caso, se generan en proyectos de desarrollo o en proyectos que van a impactar ciertas actividades, ¿no? Los componentes naturales tenemos elementos físicos, biológicos, ¿no? Que básicamente funcionan o interactúan dentro de un ecosistema, ¿no? De una serie de intervención que puede haber, ¿no? Influyen en lo que es el aire, el agua, el suelo, el clima, la flora, la fauna, los recursos naturales, ¿no? Que básicamente se mantienen en un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en los cuales el hombre va a intervenir dentro de estas actividades, ¿no? Componentes sociales que básicamente ya son las relaciones humanas, son las culturales que tiene ya cierto tipo de actividad. Cuando como nuevamente volvemos mentalmente dentro de la historia, cómo convivían los primeros indígenas que vivían en América antes bueno, más que todo de la conquista o de la llegada de los europeos hacia las nuevas tierras, cambiaron todo un entorno, ¿no? Recordaba un poco de lo que había escuchado, visto estos documentales, hablaban con respecto de cómo la viruela, una de las enfermedades que trajeron los españoles hacia América, cómo en muy poco tiempo recorrió miles de kilómetros y llegó hasta América y Huayna Cápac fue uno de los primeros incas que murió por viruela. Entonces vemos que todo este tipo de cambios que pueden generar el entorno humano, ¿no? El entorno de zonas en las cuales no han sido intervenidas pueden impactar muy negativamente, ¿no? Hacia las actividades en las cuales se van desarrollando dentro de la zona, en este caso del entorno social, ¿no? Incluyen poblaciones, salud, empleo, infraestructura, patrimonio cultural y dinámico y dinámica económicas que interactúan y pertenecen al entorno natural. ¿Ok? Y por último, la interrelación ya entre los sistemas. Ya estamos hablando básicamente de sistemática, una interrelación sistemática, ¿no? Que funciona básicamente en una modificación que se va a tener que modificar ciertas actividades, ¿no? Se van a tener que interrelacionar entre ellas y van a haber elementos que se van a generar y estos van a tener que ser mitigados para poder lograr reducir los impactos posibles o evaluar si es que hay un cambio, cómo se van a modificar y retornar hacia los entornos iniciales, ¿no? Para ello ya se va a hacer un análisis ambiental, se va a estudiar, evaluar cuáles son las posibles actividades que van a generar esos cambios, efectos entre los componentes biológicos, los componentes físicos, ¿no? Y básicamente cuáles van a ser sus impactos, si van a haber impactos directos o impactos indirectos dentro de este proceso. Acá vemos un pequeño esquema, ¿no? Que básicamente vemos los componentes naturales, vemos los componentes sociales, la interacción que va a haber entre cada uno de los componentes y al final cómo podemos lograr ese equilibrio ambiental y sostenible dentro de la actividad que se va a generar. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a los aspectos ambientales, que si bien es cierto, y inicialmente estamos hablando de lo que puede generar dentro de ello lo que son los impactos, un aspecto ambiental constituye un punto de partida para el análisis de los impactos ambientales, ¿no? Identificar correctamente los aspectos ambientales nos permite anticipar cuál va a ser los efectos, cuál va a ser los efectos que van a posibilitar o que van a generar un posible cambio. Por ejemplo, la generación de polvo. ¿Cuál es el posible impacto que podemos tener, ¿no? Alteración en la calidad del aire. Una emisión de ruido, ¿no? Que esto va a ser producto de una actividad, de una operación de un equipo, una maquinaria. Vamos a incrementar el nivel sonoro, ¿no? Y esto puede afectar muchas veces entornos sociales, entornos de los mismos seres vivientes de la zona. Va a generar un impacto diferente, ¿no? Consumo de combustible, ¿qué es lo que va a generar? Un aspecto de ellos, el aspecto básicamente es la emisión de gases, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a generar? Un cambio en la calidad del aire, básicamente en este caso la contaminación atmosférica, cuando se genera ya gases que pueden producir, pues, como hablábamos, el tema del efecto invernadero o en el caso
pues sea de la generación pues de mayor óxido de carbono y esto posibilita impactos en la capa de ozono también, ¿no? Consumo de recursos hídricos, disminución de la disponibilidad hídrica. Es muy importante el análisis, ¿no? En el caso del uso para el agua industrial, cuánto es la cantidad de agua que se puede utilizar dentro de un proyecto. Para ello se tiene que hacer todo un balance hídrico. Y el balance hídrico, en este caso, por ejemplo, muchas veces básicamente en el tema de lana, que te hace hacer todo un análisis, un balance hídrico o lo que se llama disponibilidad hídrica para poder utilizar esa agua, porque sabemos que si bien es cierto, el agua es libre, llueve, se acumula en puntos específicos y esta discurre por causas naturales, puede ser utilizada, pero si uno utiliza el 100% impacta hacia la parte baja. Porque el agua en todo el transcurso de su ruta, ¿no? Desde las zonas altas, altoandinas, hasta la zona de la llegada del mar, va a pasar por diferentes lugares que el agua es aprovechada en cierto porcentaje, ¿no? Hay algunos porcentajes mayores, otros porcentajes menores, pero que siempre son de beneficio para el consumo, en caso consumo humano, consumo agrícola, ganadero, ¿no? Y esta agua pues siempre va a llegar a su punto final, que va a ser las zonas de vertimiento, ya sean los océanos o poder unirse a causas de mayor cantidad, ¿no? Entonces, por ello se tiene que evaluar cuál es el consumo de recurso hídrico, manejo de residuos, generación de residuos, alteración en la calidad del suelo. Actualmente, ¿no? En muchas ciudades que todavía no tienen ese manejo de recursos, que lo que hacen, hacen una excavación, colocan todo su residuo y lo tapan con el suelo, ¿no? Lo tapan con el material de suelo. Años posteriores, posterior tiempo, cuando se haga algún tipo de excavación, nos vamos a encontrar con toda esa serie de residuos, ¿no? Que en algunos casos van a impactar la calidad del suelo. Tenemos pilas, por ejemplo, las baterías, las pilas pueden ser alcalinas o las de núcleo de carbono tienen compuestos químicos que tienen que ser tratados, ¿no? Hablamos pues de los cartuchos de tintas también, que estas tintas también bastante nocivas, el uso de plásticos, que van a pasar muchos, muchos años para que puedan estas nuevamente retornar pues a una integración con el medio ambiente. Es por ello que ahora existen pues, plantas de recuperación y de reuso de este tipo de materiales y por ello pues, se tiene que manejar adecuadamente. Este tipo de manejo de residuos es muy importante y esto se está generando ya una cultura, no solamente entre el entorno constructivo, industrial, sino también dentro del entorno familiar, ¿no? Para poder disponer muy adecuadamente. ¿No? Antes, bueno, teníamos cosas no muy fabricadas, ¿no? Se utilizaban bolsas de tela, ¿no? Se utilizaban elementos naturales, ¿no? Ahora existe bastantes elementos artificiales, llámese de plásticos, ¿no? O de elementos minerales que van a generar pues impactos muy, muy negativos básicamente en el tema de calidad de suelo y en la calidad de agua, ¿no? Entonces, para ello es muy importante poder identificar cuáles son los aspectos ambientales que puedan generar. Un aspecto ambiental es cualquier elemento derivado de una actividad, producto o servicio que tiene la capacidad de generar una interacción en el entorno, ¿no? Esta interacción puede manifestarse en ese consumo de recursos, emisión, generación, ¿no? De residuos, de ruidos, vibraciones, modificaciones físicas en el ambiente, ¿no? Ahí está una definición bastante clara. Podemos ver acá algunos casos, ¿no? Casos de operaciones mineras, aspectos ambientales, emisión de partículas, alteraciones físicas en el terreno, ¿no? Proyectos de infraestructura, el tema de generación, el tema de excavación, ¿no? Generación de ruidos y material excedente, dónde se va a colocar, qué tipo característica que tiene. Es muy importante que no solamente en las zonas de operaciones mineras, sino en las zonas constructivas, evaluar el tipo y calidad de material del cual se va a disponer, si es generador o no es generador de aguas ácidas. Es uno de los elementos importantes, ya que el suelo, cuando es extraído, es excavado, se ha sacado de su zona de confinamiento, que en muchos de los casos han pasado cientos, miles de años para su confinamiento, con el contacto del aire y el agua pueden cambiar ya la calidad del agua misma, ¿no? O del aire mismo. Esos materiales particulados pueden generar un efecto negativo. Entonces, es muy importante no solamente hacer un análisis físico, ¿no? Que bueno, que tiene, que me va a generar un buen proctor, va a tener una mejor compactación, ¿no? Es muy ideal para tal proceso constructivo, pero si está en el contacto con el agua, va a generar efectos de cambio de calidad de agua por incremento de metales pesados, por incremento, cambio en el pH del agua, van a generar efectos negativos y es uno de los aspectos que se tiene que evaluar para no solamente la parte física, sino también la parte química de los elementos, ¿no?
Ok, ¿qué es un impacto ambiental? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, acá, qué es un impacto ambiental para no sentirme muy solo? Ingeniero, si no es molestia, podría usted, bueno, Víctor, Marta, que puedan participar, no hay problema. Ok, listo, tengo muchas gracias, tengo muchas manos levantadas. Vamos a comenzar con Víctor. ¿Qué nos puedes decir, Víctor? ¿Qué es un impacto ambiental? Bueno, buenas tardes, ingeniero. Un impacto ambiental vendría a ser toda alteración, modificación, efecto que la actividad humana o también incluso podría ser natural provoca en el medio ambiente. Y esto puede ser positivo o negativo. Muy bien. ¿Qué nos dice Marta? Buenas tardes, sí, concuerdo con el compañero. Bueno, los impactos ambientales, como mencionó, son positivos o negativos y están relacionados a cualquier alteración o modificación, ya sea de manera directa con las actividades o también indirectamente. Puede abarcar lo que son proyectos o ejecuciones de obra de acción humana, ¿no? También se puede vincular a lo que son fenómenos naturales. Ok. Y por último, Eliana, la vi por ahí. ¿Eliana fue? Elaine, Eliane, Stephanie. Sí, disculpen, estoy de acuerdo con mis compañeros porque todo impacto es todo cambio, alteración, modificación del propio ambiente, ya sea por actividades, por obra humana, que puede ser tanto positivo como negativo. Ya, muchas gracias. Agradezco, muchachos, su intervención. Y cuando levanten la mano, no me la bajen, porque siempre va a salir una idea más, ¿no? Y es bueno poder tener, pues, si bien a veces coincidimos con las ideas, porque sí, efectivamente, en el caso de impacto ambiental va a ser una modificación. Su nombre mismo lo dice, es un impacto, va a haber un impacto, va a haber un cambio, ¿no? Desde que nosotros, por ejemplo, entramos a un jardín, pisamos el jardín, ¿cuál es el primer impacto que hacemos? Vamos a checar las plantitas. Vamos a, la vida vegetal ya va a sentir pues la presencia del hombre, ¿no? Entonces es muy importante que estos cambios, que si bien es cierto, en algunos casos pueden ser positivos, porque pueden ser zonas, por ejemplo, si hablamos de la zona norte, en las cuales pues se hizo todo lo que era el proyecto de Chavimochic, no sé si han escuchado, en la cual se trajo una parte de un río que iba desde el otro lugar de la cordillera y se comenzó a hacer un regadío, ¿no? En los cuales las zonas de los arenales comenzaron a generar vida. Entonces es un impacto, pero es un impacto que está cambiando de forma positiva para la producción agrícola. Pero puede que se haya cambiado también las condiciones de vida de la zona, porque estamos hablando de una serie de vida que, si bien es cierto, la naturaleza por algún motivo no hizo que esta zona tenga esa calidad de arena, ¿no? Porque sabemos que nuestro planeta no solamente es todo vegetal, hay zonas que tienen condiciones de hielo, estamos hablando de los polos que salvaguardan ciertas condiciones climáticas para nuestro entorno. ¿Qué pasaría que si tanto los casquetes polares, tanto norte y sur, se deshielan? Nos inundamos. Simple y llanamente, hay un estudio que indica que si perdemos toda esa cantidad de hielo que está en la zona, tanto norte como sur, todos los continentes pues desaparecerían porque es una gran cantidad de agua confinada en esos lugares. Entonces, estamos cambiando los efectos de la naturaleza que estamos haciendo y tenemos que evaluar sus características, que son positivos o son negativos. Cuando un impacto es positivo, ¿no? Por ejemplo, por la recuperación de áreas degradadas, la generación de empleo local, revegetación o mejora de infraestructura comunitaria, impactos que van a fortalecer la sostenibilidad y aporte correcto. Puede ser un efecto positivo. Negativo, básicamente, cualquiera que pueda reducir la calidad ambiental, que afecta a componentes naturales y sociales, por ejemplo, emisiones atmosféricas, la utilización de todos los días nuestro vehículo, ¿no? Pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Contaminación de agua o incremento de ruido. Estos impactos requieren medidas de prevención y mitigación. Yo recuerdo que cuando estábamos en Activos Mineros, uno de las empresas, y esta es una empresa del Estado, nos indicaban que al menos 2 o 3 veces a la semana que utilicemos servicio público, aquellos que teníamos carro. ¿Por qué? Porque simplemente, claro, estamos impactando, estamos incrementando, ¿no? La generación de efectos invernadero con la utilización de nuestro vehículo, ¿no?
Bueno, cuando estoy en Lima sí, siempre tengo ya por mis actividades, en muchos de los casos obligatoriamente tengo que usar el vehículo, pero cuando estoy en provincia, caso por ejemplo que en este momento estoy trabajando por la ciudad de Cajamarca, todas mis actividades las hago caminando, porque es una zona pequeña, es una ciudad pequeña, de muy fácil moverse caminando, ¿no? En alguno de los casos ya por tiempo, a veces tomo una mototaxi o tomo una combi, pero trato de caminar porque en primer lugar me ayuda a mi salud y en segundo lugar no generamos mayor consumo de energía innecesaria, ¿no? Entonces es por ello que tenemos que ver y evaluar cuáles son los impactos que se van a generar. La definición que habían dado es correcta, ¿no? Es cualquier cambio del ambiente que sea beneficioso o perjudicial que ocurre como resultado total o parcial de los aspectos ambientales generados por una actividad, producto o servicio, ¿no? La evaluación de impacto busca comprender el nivel de alteración del entorno y establecer medidas ¿para qué? Para prevenir, controlar y potenciar sus efectos, ¿no? Es por eso que todo proyecto actualmente ya utiliza la evaluación del estudio de impacto ambiental, EIA, ¿no? Dicho, es el estudio del impacto ambiental. Amigo Luis, está muy bonita la música. ¿Lo puedes apagar, por favor, tu micro? Ángel Luis Copa, muchas gracias. Ok, listo. Y estos impactos ambientales pueden ser directos o indirectos. ¿Cuándo son directos? Por ejemplo, una excavación que genera la remoción de suelo es un impacto directo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un movimiento de tierras de forma directa. ¿Qué es un impacto indirecto? Por ejemplo, la pérdida de vegetación, no posteriormente, la pérdida de vegetación, por ejemplo, producto de la lluvia o producto de haber vertido agua de forma incontrolada, ¿no? Y lo que va a hacer, se va a erosionar la zona y adicionalmente vamos a perder áreas en las cuales han tenido cobertura. Entonces, son impactos indirectos que se posibilitan. Entonces, es muy importante evaluar qué tipo de impacto estamos generando. Si es un impacto directo, que son actividades directamente producidas por lo que vamos a hacer, o impactos que van a ser con daños colaterales o con daños secundarios que se van a derramar, por ejemplo, un hidrocarburo, ¿no? Cuando pasan con el carro, se les malogra algo y se derramó aceite, se derramó combustible, muy bien, nos vamos felices de la vida. En esa zona comienza a haber toda una reacción química que va a impedir, mitigar, va a debilitar la capa orgánica de la zona y nunca más vamos a ver vida en esa zona. ¿Por qué? Porque ya tiene un cambio de calidad del tipo de suelo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando hay este tipo de actividades, automáticamente se retira el suelo que se ha ido impactado de tal manera de no dejar rastro, ¿no? Y esto pues se lleva pues a canchas especiales, como por ejemplo el caso de algunas unidades mineras tienen la cancha de volatización, algunas zonas también tienen zonas de poder utilizar, ubicar, ¿para qué? Para que esa zona pueda restaurarse por sí sola nuevamente. Entonces, es importante evaluar lo que corresponde al tema de impactos. Diferencias entre aspecto e impacto. En primer lugar, tenemos que saber qué es un aspecto. Ya vimos qué es un aspecto. Un aspecto es un elemento de la actividad que interactúa con el ambiente. ¿Y cuál es ese impacto? El impacto es el cambio que se realiza, que se va a generar, ¿no? La excavación, ¿no? La excavación es una actividad que nos va a generar la emisión de polvo. ¿Qué es la emisión de polvo? Es un aspecto ambiental. ¿Y cuál es el impacto? La disminución de la calidad temporal, bueno, porque sabemos que esto se va a cambiar producto de los vientos y todo, impacto de la calidad del aire. Pero esta calidad del aire no solamente va a ser en la zona específica, por el efecto mismo de viajar, por ser elementos particulados, ¿no? Va a viajar por un entorno hacia la parte externa, ¿no? Como le digo, cuando estábamos en la zona de Huaraz, pues generábamos una gran cantidad de polvo que al final se iba como a 20, 30 kilómetros a un centro poblado que también les afectaba este tipo de partículas. Es por eso que se tiene que evaluar. Entonces, acá tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Tales como movimiento de tierras, operación de maquinaria, consumo de energía, consumo de agua, transporte de materiales, manejo de residuos, ¿no? Desbroce de vegetación, que son actividades que se van a realizar. Los aspectos que se van a utilizar, que básicamente es la causa, generación de material particulado, emisión de ruido, uso de recursos hídricos, ¿no? Cuando hablamos en el tema de consumo de agua, emisión de gases o polvo, generación de residuos y la remoción de cobertura vegetal, que van a ser todos los aspectos. Y los impactos que vamos a tener, alteración en la calidad de aire, incremento del nivel sonoro, ¿no? Disminución, reducción y disminución de agua, deterioro de calidad atmosférica,
¿no? Alteración del suelo, cuando hablábamos del tema de generación de residuos y pérdida de hábitat y biodiversidad. Cuando hay una remoción de cobertura vegetal, no solamente estamos matando las plantitas, como comúnmente lo dice, estamos cambiando todo un ecosistema, un microsistema en la zona. A veces encontramos hormiguitas, encontramos ciertos tipos de insectos, ¿no? Que actúan en esa zona. Si la cobertura es mayor, en algunos de los casos existen roedores, existen ciertos tipos de animales. Es todo un entorno, un ecosistema que está trabajando en una zona minúscula. Entonces, es importante saber que cuando se genera un impacto, no solamente se genera en un aspecto muy específico, sino conlleva a que haya otro entorno ambiental que también está siendo cambiado y modificado, ¿no? ¿Ok? Enfoque del ciclo de vida, que básicamente esto es lo que tenemos que evaluar, ¿no? El enfoque del ciclo de vida considera los impactos ambientales que no deben evaluarse únicamente durante la ejecución del proyecto, sino a largo plazo o en todas las etapas de desarrollo. Como indicaba, ¿no? Estábamos viendo que en el tema del diseño, de la construcción, de la operación, del cierre y la sostenibilidad en un proyecto cuando se realiza, ¿no? Tiene un ciclo que va a pasar un proceso en el cual desde que inicia una actividad, tiene que estar enmarcado en una planificación, en un diseño, en una construcción. Tenemos cómo se va a operar, ¿no? Lo que se va a realizar en el caso, por ejemplo, de una pista o de una autopista. ¿Qué es lo que se va bueno, en el caso de acá en la costa no tenemos problema con el tema de la evacuación de lluvia, del agua, pero sí en la generación, por ejemplo, del tránsito mismo va a generar cierto tipo de deterioro en la pista misma, ¿no? En la vía misma, ¿no? Entonces hay que salvaguardar que dentro de este proceso haya, pero en zonas, por ejemplo, donde hay constantes lluvias, ¿no? ¿Cómo va a ser la evacuación de las aguas? ¿Cómo vamos estos elementos que van a pasar dentro de la estructura de drenaje, cómo van a ser conducidos, ¿no? ¿Cómo se va a medir y al final cómo se va a cerrar? Porque al final, que si bien es cierto, Lima crece en forma vertiginosa, pero va a llegar un momento, ¿no? Va a llegar un momento en que va a haber zonas en las cuales vamos a tener que trabajar de tal manera de cuál va a ser los cambios o posiblemente los cierres o las actividades de modificación. Actualmente, si mal no recuerdo, y si alguien me corrige, estamos cerca de 8 millones, 11 millones de personas en Lima, no recuerdo ahorita el número exacto del último censo, pero sí, casi somos el 30 o el 35% de todo el Perú, ¿no? En otras ciudades, ¿no? Donde la población es mucho menor, también actividades de tanto de nivel constructivo y que muchas veces requieren, pues, trabajos de poder mantener, evaluar y en algunos casos controlar ciertos impactos ambientales que se van a generar. ¿Ok? Listo. La gestión ambiental. ¿Qué es lo que es la gestión ambiental moderna, no? Como vimos, ha habido toda una serie de cambios desde que se planteó el tema, se tuvo la idea de qué hacer con el medio ambiente que lo estamos deteriorando. Estamos cambiando toda la calidad de las personas. No sé si alguien recuerda esta canción de Maná que decía, ¿dónde jugarán los niños? ¿No? Dice, cuenta el abuelo que de niño él contó, ¿no? Que él volaba papalotes, que un día construyó y el tiempo pasa y ese viejo ya murió, ¿no? Y dice, y viendo tanta destrucción, yo no sé dónde volaré, ¿no? Mis papalotes actuales, o sea, ¿dónde los haré? Porque poco a poco el entorno está cambiando, ¿no? Lo que recuerdo que me contaba mi abuelo hace muchos años, cuando él caminaba desde la sierra hasta la costa, a caballo, trayendo ganado hasta la zona donde había el tren. Ahora actualmente existen autopistas, ¿no? Existen muchas cosas que ya están cambiando, ¿no? Y zonas, por ejemplo, donde se cultivaban, pues ahora son, algunos lugares son ciudades o son asentamientos humanos, donde la actividad ya ha cambiado, pues gente que se dedicaba al negocio de la ganadería o de la agricultura, ahora tienen sus tiendas de abarrotes, ¿no? A ciertas actividades que han cambiado, ¿no? Zonas en las cuales, por ejemplo, estoy hablando un poco de Cajamarca, donde existían grandes zonas de cultivo, ahora esas zonas son grandes, donde generan ladrillos, ¿no? Entonces, las actividades cambian y hay impactos que muchas veces la gente no lo ve. Entonces, es importante poder ver cómo el medio ambiente ha cambiado y cuál es el enfoque que nosotros tenemos que darle, ¿no? La gestión moderna ha evolucionado desde el enfoque reactivo de un modelo a un modelo preventivo. Antes era qué es lo que pasó, cómo lo mitigo. Ahora no, qué es lo que puede pasar con la generación de cualquier tipo de proyecto. Y si hablamos del sector minero, ¿cómo podemos nosotros
si vamos a generar riqueza, vamos a extraer la materia prima, pero cómo vamos a dejar en el entorno final, posterior a la intervención. Entonces, comenzar de la manera preventiva, integrar ya y anticipar y reducir cualquier efecto ambiental antes de que este ocurra. Entonces, si vemos ahora que hay un estudio de impacto ambiental que viene a ser, tiene una legislación específica, que tiene un control y estudio adecuado que cuesta mucho dinero, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, estamos hablando, así, números bajitos de hace casi 8 años que estuve gestionando un estudio de impacto ambiental para una unidad minera. Estamos hablando entre los 2,5 y los 4 millones de dólares solamente el desarrollo del estudio. ¿No? La implementación es otro cantar. Entonces, son actividades, estudios, evaluaciones que se tienen que hacer con costos significativos para que tanto la autoridad, que en este caso es el gobierno, permita, ¿no? Su ejecución. Pese a ello, tiene que pasar también por una aprobación social. Entonces, es importante que ya ahora tiene esa reacción preventiva y no esa actividad reactiva. Actividad reactiva, lo que hacíamos en activos mineros, ya tenemos una relavera por Huancavelica, ya tenemos el abandono de la unidad minera de Quirubilca en La Libertad, ¿no? Tenemos dos unidades mineras, una en Moquegua y una en Puno, la cual no tiene un cierre adecuado. Estoy hablando de actividades reactivas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer con esto que dejó la gente, que dejó las empresas en su momento, que no tenían una adecuada legislación? Se tiene que hacer una mitigación de todos esos impactos ambientales. Pero en este caso, la gestión ya se tiene que anticipar, ¿no? La toma de decisiones ambientales incorpora herramientas orientadas a minimizar impactos y asegurar el equilibrio entre el desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social. Tres aspectos muy importantes. Tres aspectos que se tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque ahora todo se rige en cuanto es el desarrollo económico de la zona, de la población. Hablamos del famoso canon minero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo económico que tiene? Pero para ello tiene que estar amarrado en la prevención ambiental y en el bienestar social. Cuando hablamos de prevención, básicamente estamos hablando de uno de los principios fundamentales en la gestión ambiental, que es buscar evitar impactos que ocurran desde el origen. Tenemos que evaluar qué es lo que puede suceder. Como indicaba anteriormente, ya tenemos varias lecciones aprendidas que se han generado desde la colonia o antes de ella, ¿no? Cuando hablamos de la gran vida, de la vida antigua, la vida incaica, donde generaban sus canales, sus acueductos, la utilización de las laderas mediante los famosos andenes, toda una interacción que durante cientos o miles de años, ¿no? El poblador, digamos, peruano o en este caso incaico, comenzó a adaptar de diferentes culturas y cómo utilizar muy adecuadamente ese entorno ambiental. Cambiamos cuando ya vino el tema de la colonia, del uso indiscriminado de los recursos y cambió muchas cosas que nosotros mismos permitimos que sucedan. Entonces, para ello, tenemos que tener esa mente preventiva que posibilite anticiparnos a lo que ya ocurrió, ya no suceda ahora. ¿No? ¿No? Entonces, esto se aplica mediante diseños adecuados de proyectos, selección de alternativas, planificación de las actividades, ¿no? Ya sea del entorno territorial, control de aspectos ambientales antes del inicio de las actividades. Tenemos que tener esa mente preventiva. Cuando hablamos de mitigación, ya corresponde a un conjunto de acciones destinadas, ¿no? A disminuir la magnitud de la extensión durante los impactos que no pudieron evitarse. Que no pudieron evitarse completamente, lo que hablaba, ¿no? El Perú tiene cerca de 6.750, es el último número que recuerdo, 6.750 pasivos ambientales entre plantas abandonadas, depósito de relaves abandonados, depósito de desmontes, algunos tajos abiertos, bocaminas que están generando y vertiendo aguas ácidas hacia las cuencas, ¿no? De las quebradas. Entonces, son componentes que han sido utilizados, ¿no? Por empresas, por gente que no tenía en mente el entorno ambiental. Y actualmente viene sucediendo también, cuando hablamos de la minería ilegal, cuando hablamos de la minería que no tiene ese pensamiento de control del medio ambiente, qué es lo que puede suceder más adelante, simplemente el objetivo de poder recuperar un recurso. Entonces, para ello se tienen que tomar acciones ya de mitigación. Cuando hablamos de mitigación, es reducir la magnitud de lo que de lo que se ha realizado, ¿no? Lo que hablaba anteriormente, ¿no? Estas medidas buscan controlar emisiones, reducir consumos, optimizar procesos y disminuir la afectación sobre los componentes ambientales durante la ejecución de los proyectos.
Cuando hablamos ya de la corrección, hablamos de corrección, básicamente esto se aplica cuando ya se generan, ¿no? Se han generado pues alteraciones bastante significativas, ¿no? Esto influye ya las acciones como la restauración de áreas intervenidas, tratamiento de emisiones, rehabilitación de suelos y adecuaciones operativas orientadas a restaurar las condiciones aceptables del entorno. Esto me sucedió, como indicaba, en la zona sur, ¿no? Cuando estábamos viendo dos operaciones mineras de grande envergadura y que actualmente pues vienen generando impactos bastante negativos hacia ya cuencas quebradas, ríos que están sufriendo y sintiendo pues este cambio de calidad, producto a que no se tomaron ni las acciones preventivas ni las acciones de mitigación. Se están haciendo actividades correctivas, la instalación de plantas de tratamiento que cuestan miles de millones de dólares, la utilización pues de recursos del Estado, que estamos hablando también de miles de millones de dólares, que va a costar rehabilitar esas zonas. ¿Para qué? Para que no siga impactando el entorno. Entonces, tenemos que pasar de un entorno correctivo, de un entorno de mitigación a un entorno preventivo. Y bueno, el tema de compensación que básicamente corresponde a intervenciones para poder equilibrar. Esto se utiliza bastante cuando se generan en estudios de impactos ambientales en zonas que debido a las actividades que se van a realizar se van a tener que impactar. Entonces, para ello, la autoridad, en este caso, te dice, muy bien, vas a utilizar esta zona, ok, necesito que me prepares una zona de compensación ambiental en la cual me vas a establecer, pues no sé, si te has cerrado una laguna acá, me vas a trasladar acá. Si me vas a afectar una zona de, digamos, de ciertas condiciones vegetales, la vas a tener que implementar acá, la vas a tener que mantener, operar y de acuerdo a los estudios que vas a realizar, me vas a verificar que cumpla las características que la zona que vas a intervenir va a tener las mismas condiciones. Entonces, para ello hay toda una serie de actividades que se tienen que realizar para proceder al tema de compensación ambiental, ¿no? Esto me sucedió en un depósito de desmonte que si bien es cierto era pequeña, de un par de hectáreas, se tuvo que hacer una actividad de compensación ambiental en otra zona de similares condiciones para poder sustituir. De tal la zona, simplemente sí, la teníamos que excavar, la teníamos que limpiar, retirar para poder posicionar todos los elementos de protección, porque también un depósito de desmonte tiene que tener esas características de no impactar la calidad del suelo. Se tuvo que implementar y se tuvo que restaurar o colocar como una medida de compensación ambiental hacia otra zona que va a permitir las mismas condiciones y que no va a impactar hacia la parte externa, ¿no? Que porque si bien es cierto, todas estas zonas de entorno ambiental tienen una interconexión entre las actividades que se van a realizar. Ok. Bueno, este es un rápido, tallar algo rápido que quería su intervención acá. A ver, ¿cuál es la actividad? Acá vamos a identificar unos aspectos, algo rápido nada más. Estamos hablando de identificación de aspectos e impactos, por ejemplo, de una excavadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realiza una excavadora? Uno, dos voluntarios. Remoción de tierra. Movimiento de tierra. Movimiento de tierra. Claro, todas las actividades que vamos a tener, ¿cuál es la actividad principal? Es el movimiento de tierra, ¿correcto? Tenemos operación, movimiento de tierras. Ok. ¿Cuál es la interacción que se genera con el medio ambiente? ¿Cuál es la interacción que va a generar con el medio ambiente? Generación de material particulado. Ya, generación de material particulado. ¿Otra? Por ahí escuché otra voz. Emisión de ruido. Ya va a generar una emisión de ruido, correcto, ¿no? Polvo, ruido, bueno, el uso de combustible, ¿no? ¿Qué cambio ocurre en el entorno? ¿Qué es Cambio lo que paisajístico. El un paisaje. cambio muy importante, un cambio paisajístico? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que va a pasar con el suelo? ¿Va a cambiar? ¿No va a Cambio de cambiar? uso de suelo. Correcto, puede ser un uso que está ahí, puede ser agrícola, no lo sé, lo vas a utilizar y lo vas a colocar en otro lado, probablemente va a pasar un proceso de eliminación, ¿no? ¿Y quién o qué recibe el efecto? La población que esté cerca. Correcto, por la emisión de polvo va a tener impactos en la calidad de aire, va a tener en el tema del ruido, va a tener las personas que muchas veces perjudican la tranquilidad, ¿no? Aunque yo estoy ahorita aquí en el centro de Lima, que ya estoy acostumbrado a tanto ruido ya. Entonces, sí, va a haber un cambio muy significativo. Muchas gracias, muchachos, por su participación. Es muy importante que podamos identificar cuál es la actividad y comenzar ya a idealizar. Ese es el objetivo, de idealizar cuáles son los posibles aspectos ambientales que se van a generar.
Estamos idealizando cuáles son los impactos ambientales y quiénes van a ser los que van a ser afectados, ¿no? Van a ser afectados el entorno, la calidad de agua, la calidad de aire, la calidad de, ¿no? La parte social, ¿no? Todo ello tenemos que anticiparnos para nosotros poder identificar y evaluar, ¿no? Entonces, esto es algo rápido. Cuando ya tengamos proyectos más grandes, no solamente va a ser la excavación, va a ser la construcción, no sé, de un canal. ¿Qué es lo que va a impactar? Ah, me va a cortar el agua de tal punto a tal punto, voy a tener voladura, probablemente si es que la zona es rocosa, voy a tener un cambio de la geometría, probablemente de algún, no lo sé, de un peñasco o algo por el estilo. Entonces, cosas así se van a tener que evaluar de forma mucho más estrictamente y se tienen que hacer evaluaciones, no solamente con una identificación visual, sino aunados a estudios técnicos. Ya estamos hablando de un estudio topográfico, un estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidrogeológico. Se tiene que evaluar con todos estos aspectos. Se hacen todos los estudios, básicamente para identificar todos los aspectos ambientales que tengamos. ¿Ok? Vamos a pasar a este tercer bloque. Muchas gracias por sus intervenciones. ¿Cuál es la relación entre causa y efecto, no? Tenemos un modelo de interacción ambiental. La interacción ambiental siempre va a haber la actividad, el aspecto, el impacto y el receptor. Siempre. El modelo básicamente contribuye a la base conceptual para la identificación de evaluación de impactos ambientales. Este enfoque explica la actividad de desarrollo por un proyecto que genera actividades de entorno, ¿no? Básicamente en el tema ambiental, ¿no? Entonces, estábamos hablando del tema de la excavadora. La actividad que vamos a tener siempre va a ser la remoción, ¿no? Va a ser el retiro del material, en este caso en el tema del suelo, ¿no? Actividades que van a generar básicamente un cambio sustancial tanto en la geometría y las condiciones de la zona en las cuales se viene realizando, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos ambientales, los elementos, ¿no? Los elementos que se van a producir, cuál es la interacción que va a generar, ¿no? La generación de polvo, la emisión de ruido, ¿no? La alteración física del terreno, es lo que vamos a tener como aspecto. El impacto que vamos a tener, básicamente, si van a ser impactos positivos o impactos negativos. ¿Qué es lo que va a producir? El polvo, ¿no? Vamos a producir el polvo, va a cambiar la calidad del aire en el caso del excavador, ¿no? Bueno, en algunos casos, y hablamos de una excavación, aunque muy pocas veces se realiza excavaciones en lluvias, porque lo que va a posibilitar, en vez de cambio de polvo, vamos a generar barro. Y muchas veces, yo recuerdo bastante una actividad que le dije, no me metan un excavador en tal zona y resultó hundiéndose. Y ahí el impacto en primer lugar fue para la excavadora, porque la excavadora comenzó a hundirse, el operador desesperado no sabía qué hacer, tuvimos que meter otra excavadora para retirarla y muchos impactos adicionales, uso de combustible adicional, derrame de combustible y de lubricantes en la zona, en el entorno, cambio de calidad del agua, no cambio de calidad de la zona, se intervino mucho más de lo que se había pensado, entonces obviamente también se generan cuando hay actividades que no son bien planificadas o que han tenido consecuencias adicionales como la que les comento, ¿no? Receptor siempre vamos a tener tanto el entorno ambiental como también la población y cambio del paisaje como se indicaba anteriormente. Entonces, este es un modelo de interacción que siempre se va a mantener cuál es la relación entre la causa y el efecto que vamos a tener, ¿no? La construcción de cadenas ambientales. Básicamente, la construcción de cadenas ambientales es una herramienta de análisis que permite visualizar de forma ordenada cómo una actividad o proyecto genera una interacción en el ambiente y cómo se transforma en impacto sobre uno o varios receptores ambientales. No necesariamente va a ser uno solo. Hay varias actividades. Volvemos nuevamente a la excavación y movimiento de tierra, ¿no? Esta es una actividad en la cual permite varios procesos, ¿no? Remoción de tierra, tránsito de equipos. Sabemos que, por ejemplo, el caso de la excavadora, a diferencia de otros equipos, se traslada en orugas y al trasladarse en orugas, esto tiene un contacto mayor en superficie hacia el suelo y que lo que va a acarrear también va a dejar huella, va a haber un cambio en la zona donde transita, ¿no? No siempre, bueno, en el caso de la ciudad hay excavadoras que tienen neumáticos, pero en el caso de terrenos y aún más, la oruga permite que darle una mejor estabilidad que pueda pasar por zonas en las cuales no ha habido una preparación de suelos, por ello que a veces hay excavadoras que pueden superar los 30, 35, los 40 grados de inclinación y sube normal, pero va a comenzar pues a deteriorar la zona de tránsito, ¿no? Entonces, para ello, esta actividad ya genera ciertos impactos, ¿no?
Bueno, acá tenemos el aspecto ambiental, nuevamente la generación de polvo, la emisión de ruido, la alteración del suelo, ¿no? El impacto, ¿no? Deterioro temporal de la calidad del aire, incremento sonoro, modificación de material superficial del terreno, ¿no? Siempre va a haber ese impacto, ¿no? No sé si algunos de ustedes o todos han visto cómo una excavadora pues transita, ¿no? Por zonas de terrenos, ¿no? En las cuales siempre va a haber esa huella, ese ahuellamiento que va a dejar, ¿no? Y bueno, los impactos finales que vamos a tener, que básicamente pues va a haber siempre una interacción, siempre va a haber un riesgo asociado no solamente a la operación misma, sino también a los impactos que se puedan generar tanto en calidad de aire, en calidad de suelo también y en calidad también en el tema sonoro, ¿no? Dentro de esta relación también están entre las entradas y salidas, ¿no? Entradas y salidas, dice, todo proyecto funciona como un sistema abierto para intercambiar recursos con el entorno y generar resultados que pueden producir, ¿no? Interacciones ambientales. El análisis de entradas y salidas permite comprender cómo uno puede utilizar, cómo el uno de los recursos naturales y la generación de emisiones de residuos pueden convertirse en aspectos ambientales e impactos posteriores. Como tenemos en este caso, por ejemplo, en el caso de los recursos del agua, ¿no? En la entrada, el agua, ¿no? El agua constituye uno de los principales recursos de entrada que utilizamos en los procesos industriales. El agua se utiliza para todo, ¿no? Tanto para los procesos, em, eh, productivos, ¿no? Hablamos del caso de alimentos, hablamos en el caso de operaciones mismas, en el caso de la minería, en el caso también de la metalurgia, se utiliza bastante todo el consumo del agua porque el agua es uno de los elementos que nos va a ayudar tanto para el efecto de refrigeración, de conducción, ¿no? Siempre tiene esas características, ¿no? Lo utilizamos en casa para lavarnos las manos, para preparar nuestros alimentos, lo utilizamos para lavar los vehículos, lavar los pisos. El agua tiene toda una infinidad de usos que el hombre ha sabido manejar para poder utilizarlo, ¿no? Su consumo debe evaluarse considerando la disponibilidad. Es por ello que el agua es uno de los elementos que tiene mucha importancia, que si bien es cierto, corresponde casi al 70% de la cantidad dentro de nuestro planeta, pero también el consumo del agua está restringido básicamente al agua que se genera dentro de estos continentes. Estamos hablando dentro del agua, el agua dulce, ¿no? Entonces, esta agua pues, sí tiene que ser evaluada. Para ello siempre hay un proceso de evaluación de la capacidad hídrica o de los balances hidrológicos que se puedan haber. Dentro de los estudios que se generan, es los estudios hidrológicos que evalúan los procesos, ¿no? De generación de precipitaciones. Esto básicamente relacionado a las zonas, en el caso del Perú, las zonas altoandinas, cuánta es la cantidad de lluvia en diferentes lugares, ¿no? Si llueve, si es un año lluvioso, si es un año de menos lluvia, ¿no? Cuando lo relacionamos con el fenómeno del niño, el fenómeno del niño no necesariamente incrementa la capacidad hídrica. Lo que pasa en el fenómeno del niño que no llueve mucho en la sierra, sino llueve en la costa. Es por eso que generan grandes problemas en la zona costera del Perú, básicamente en la zona norte, porque esas zonas no están preparadas para el manejo de grandes cantidades de agua, cosas que la zona de la Alto Andina sí la tiene, ¿no? Hay grandes quebradas, hay grandes puentes, ríos, las viviendas están preparadas con techos a doble agua, tienen sistemas de conducción preparadas para grandes tormentas, cosa que la costa no lo tiene. Entonces, para ello se tiene que manejar muy adecuadamente cuánto es la cantidad. Tenemos no lo sé, 10.000, perdón, no, 10.000, no, 1.000 milímetros por año, eso se traduce en caudales. Podemos tener, no lo sé, 20 litros por segundo, 30 litros por segundo. Bueno, en la zona costera va a llegar mucho más, 100 litros por segundo, 200 litros por segundo, porque tenemos los cauces de los ríos mucho mayores, que si bien es cierto, esta es la captación de toda la zona donde recorre la cuenca, entonces esta cantidad de agua durante las zonas o puntos donde va a pasar, se tiene que mantener pues un flujo constante con un caudal constante que va a beneficiar a las zonas aguas de abajo. Entonces, para ello, por ejemplo, la zona de industria, la zona minera, por ejemplo, utiliza, no lo sé, el 1,5%, el 2% o el 3% de esa cantidad de generación de agua, la va a utilizar el proceso, en este caso operativo, ya sea en el caso de una operación minera, ¿no? Entonces, es importante evaluar este tipo de características, ¿no? La gestión adecuada permite reducir presión sobre los recursos hídricos y mejorar el desempeño ambiental. ¿Ok? Ahora, otra de las entradas tenemos la energía.
Cuando hablamos de la energía, todos nuestros recursos, las computadoras que ustedes están utilizando en este momento, en el caso de un celular que estén utilizando, la computadora que ven utilizando en este momento trabaja en función de la energía, y en este caso la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica puede ser generada por baterías o puede ser generada por un flujo continuo que va a alimentar nuestras actividades, nuestra refrigeradora, microondas, lavadora, todos los elementos van a utilizar este consumo de energía. Entonces, tanto las operaciones, plantas, transporte, todo lo que vamos a utilizar va a funcionar mediante energía, dependiendo de la fuente energética. Depende de generarse en emisiones atmosféricas, consumo de combustible, usos asociados al cambio de condiciones ambientales. La eficiencia energética representa una estrategia clave para disminuir los impactos, ¿no? Y para ello, como indicaba, ¿no? Ya estamos cambiando toda una serie de elementos. Yo recuerdo hace un poco más de 25 años aproximadamente, ¿no? De los cuales utilizábamos de esas pantallas enormes que tenían pues una espalda bien larga, ¿no? No decir un trasero grande que tenía. Las pantallas de 21 pulgadas, si mal no recuerdo, eran las más grandes que teníamos para poder trabajar, ¿no? Ahora las pantallas son de 21 27 pulgadas y son bastante finas. Se ha cambiado esta tecnología, se ha optimizado el uso, porque en ese caso se utilizaba grandes tubos catódicos que utilizaban más energía, afectaban más a la vista. Mucho de ello, el cambio de mi visión también ha sido acá a consecuencia de ello. Entonces, va cambiando y mejorando la eficiencia del uso de la energía. Las laptops cada vez son más potentes y cada vez son más pequeñas. Han optimizado el tipo y característica también de las pantallas. Entonces, vemos cómo ha cambiado la tecnología optimizando y poder disminuir también los impactos que éstas generaban, ¿no? Un televisor antiguo prendido a las 24 horas generaba una gran cantidad de radiación, que esto no solamente impactaba a las personas que la veían, sino también al entorno ambiental. Entonces, bajo ese criterio, el uso de energía va cambiando para poder utilizarlo en los diferentes tipos de procesos. Los materiales influyen como materia prima, insumo, combustible, ¿no? Su adecuada administración reduce pérdidas, menos reducción y generación de residuos de emisión asociadas al proceso operativo. Los materiales, que si bien es cierto, también van cambiando la generación, ¿no? Del tipo de actividades, estamos hablando de insumos en este caso, por ejemplo, en el caso recuerdo un poco el tema del caso del cianuro, ¿no? Que si bien es cierto, en sus orígenes era muy altamente nocivo, lo sigue siendo, pero ya ahora viene pues un cianuro un poco más orgánico, de tal manera que si bien es cierto, tiene una alta tasa de peligrosidad, pero también su manejo es un poco más seguro y adecuado con las mezclas adecuadas, por ejemplo, para la utilización en las operaciones mineras, ¿no? Hay muchos productos que también ya vienen de forma de su concentración, su tipo, característica, que ya también van optimizando para el tema del uso y obviamente esto para poder generar la menor cantidad de residuos que se puedan generar. En el caso, bueno, aún más, en el caso de baterías actualmente, cuando utilizamos, por ejemplo, el caso del celular, ¿no? Yo tengo un celular que tiene casi 7 años de vida, creo, y nunca le he cambiado la batería. Entonces, cosas así, elementos, los materiales que van a generar para poder evitar cualquier tipo de generación de residuos que van a impactar hacia el medio ambiente, ¿ok? Y al final, todo lo que se consolide en eso, todo lo que vamos a utilizar, al final se va a utilizar ¿en qué? En residuo. Siempre va a haber un residuo. El residuo es todo aquello, ¿no? El residuo representa una de las principales salidas del sistema que puede presentarse como sólidos, emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, materiales excedentes. La gestión ambiental moderna busca reducir su generación mediante prevención, reutilización, reciclaje y disminución adecuada para minimizar los impactos ambientales, ¿ok? Bueno, dentro de mis capacidades, dicto también un curso que se llama Diseño y Construcción de Presas Relaves, que básicamente el relave dentro de una operación minera viene a ser un residuo. Es el último proceso de la parte operativa del proceso metalúrgico, después de haber obtenido la materia prima, que en este caso es el mineral, introducida hacia una planta de procesamiento, una planta de beneficio, en la cual por métodos físicos, químicos, ¿no? Y hablamos proceso de flotación, de trituración, han obtenido la materia prima, que en este caso es el mineral, y al final, ¿qué va a quedar? Va a quedar el residuo. ¿Y el residuo qué? Es una arena, son arenas, limos y arcillas que se van a constituir en un material
que en combinación con el agua y algunos elementos floculantes o aglutinantes van a generar lo que llamamos como relave. Este relave va a tener que tener una disposición especial. Si es un relave que genera impactos hacia la calidad del suelo y el agua, hablamos de aguas ácidas, o puede ser también un relave neutro que me posibilita poder cambiar un método más adicional que puede ser un filtrado, ¿no? Y me posibilita poder generar pues, otro tipo de depósitos. En este caso puede ser un relave filtrado, puede ser ya, es más o menos como un depósito de material sólido, ¿no? Entonces, para ello se tiene que adecuar estructuras o elementos de contención adecuado para poder confinar este tipo de material, porque sabemos que este material, que en alguno de los casos, con algunos estudios adicionales, se puede tener una reutilización o una recuperación del material, se puede obtener nuevamente, pues ya sea oro, zinc, plomo, plata, lo que tenga, o en alguno de los casos simple y llanamente va a entrar el tema de su confinamiento. Estos residuos, aunados a otro tipo de residuos que podemos generar muchas veces, van a tener que ser utilizados solamente con fines de confinamiento y tienen que tener preparados pues una zona de disposición para poder salvaguardar o minimizar o reducir cualquier impacto que se pueda generar en la calidad del agua o en la calidad del suelo, ¿no? Pueden también evaluarse si es que en la calidad del aire pueden generar cualquier impacto, teniendo en cuenta que si estos pueden ser por emisión del aire, pero son muy raros. En su mayoría son confinados, ¿no? Confinados en contenedores, ya sean revestidos por geomembrana, ¿no? Son pozas grandes donde se ubican, se combinan con materiales, pueden ser de reductores, ¿no? Con características de pH químicos que van a confinar de tal manera que estos materiales no impacten este tipo de elementos. Entonces, el residuo es, como se indica, es aquello que va a salir como ya producto de lo que hemos utilizado, ¿no? De lo que se ha utilizado durante este proceso, tanto de entrada como de salida, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Tipos de impactos, ¿no? Vimos hace rato, había impactos directos, impactos indirectos, hay algunos impactos acumulativos que se pueden generar, hay impactos sinérgicos que también se pueden ver y que los vamos a evaluar en un momento, ¿no? Cuando hablamos de impactos directos, es todo aquello, es un efecto inmediato, como estábamos viendo anteriormente. Ocurre en el mismo lugar donde se genera la acción, ¿no? Eso es un impacto directo, ¿no? La relación causa-efecto es claramente identificada porque se ocurre en el mismo espacio, en el mismo tiempo donde se desarrolla la actividad. El ejemplo de la excavadora es más que evidente de lo que va a reducir. Es una acción y un impacto. ¿Cuál es la acción? La excavación y el impacto va a ser el polvo. Cuando hablamos de un efecto indirecto, esto ocurre básicamente como efecto secundario o derivado, ¿no? Posterior a la consecuencia de un impacto inicial, ¿no? Por ejemplo, el vertimiento se produce, por ejemplo, se produce en otro lugar y en otro tiempo y dentro de ello, más abajo vamos a tener el impacto, ¿no? Se genera en otro tiempo. Por ejemplo, dentro de ello tenemos, por ejemplo, la emisión continua de transporte de aguas servidas, por ejemplo. Se descarga sobre una quebrada y esta se va a ir, se va a ir, se va a ir. Y en la parte baja recién va a comenzar a cambiar la turbidez, la coloración, el olor, ¿no? Vamos a ver algunas consecuencias probablemente de manchas en las rocas, de pérdida de vida en la zona. ¿Por qué? Porque esto se produce en un punto en la que donde se comenzó a verter un tipo de agua con características no aptas o con elementos contaminantes hacia el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En esos dos lugares donde estuve haciendo unas evaluaciones, las cuales, obviamente, en la zona de origen no tenía muchos efectos. ¿Dónde teníamos efectos? 100, 200 kilómetros aguas abajo ya se veían los efectos negativos, ¿no? Aumento de la turbidez de un río por arrastre de sedimentos. ¿Cuál es la acción? Puede ser, por ejemplo, puede haber habido una excavación, el acarreo del agua, ¿no? Un impacto indirecto pues, hacia la generación de sedimentos, cambio de calidad del agua y por último la turbidez y la descarga hacia la parte baja de los materiales. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de impactos acumulativos, esto genera muchas veces que se suman progresivamente en el tiempo y en el espacio, o espacio, ¿no? Produciendo alteraciones ambientales de mayor efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando se viene, por ejemplo, descargando un tipo de calidad de agua, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay una suma y hay una pérdida paulatina ya de la vegetación, ya no hay vegetación, hay una erosión progresiva de los materiales, de la zona, ¿no? Ya hay una cobertura vegetal que se está perdiendo.
y poco a poco vemos una zona con ya que se va deteriorando muy rápidamente, ¿no? Pérdida gradual de cobertura por expansión continua, ¿no? La exposición continua o expansión continua puede ser. Impacto, hay otro segundo impacto, hay una serie de impactos que poco a poco se van generando, se van utilizando y al final comienzan y se pierde todo este tipo de calidad y zona vegetativa. Se ve en las ciudades, se ve en los parques, por ejemplo, no lo sé si en algunos casos han pasado por algunos parques en Lima, donde comenzó muy bonito, lo presentaron, colocaron su gras, colocaron sus plantitas o algunos arbolitos plantados, pasan 1 o 2 años, de eso no existe nada. ¿Por qué? Porque no hubo un adecuado mantenimiento, em, las plantas no tuvieron un regadío adecuado, los árboles igual. No en algunos de los casos son traídos de zonas que no se aclimatan adecuadamente hacia la zona, entonces poco a poco se va perdiendo y nuevamente regresamos a un entorno en el cual no hay ese tipo de calidad. Eso es como ejemplo, por ejemplo. Ocurren, en el caso de impactos sinérgicos, ya ocurren cuando la interacción de dos o más impactos producen efectos conjuntos superior al resultado esperado por la suma individual de cada uno. La sinergia puede amplificar alteraciones ambientales y generar respuestas complejas para el sistema ambiental. La deforestación, la pérdida del suelo, más lluvias intensas, incremento acelerado de la erosión, ¿no? Entonces, si hablamos en primer lugar de zonas donde se va a perder la vegetación muy rápidamente, se pierde la capa vegetativa muy rápidamente, hay transporte, hay acarreo de materiales que no sean aunadas a una zona de incremento de lluvia, rápidamente esa zona va a convertirse en una zona árida, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchas zonas en las cuales no hay un control adecuado de los impactos ambientales. Lo que más rápidamente se va a perder son las coberturas vegetales. Eso se pierde rápidamente. Y el resto ya son, digamos, efectos colaterales o efectos, que se van a generar porque la cobertura vegetal, que si bien es cierto, por toda la serie o gama de vegetal que se tiene, siempre va a salvaguardar el cuidado de las zonas. Podemos colocar sintéticos, podemos colocar biomantas, biomallas, geomallas, toda una serie de estructuras que actualmente existen en el mercado, pero nunca van a sustituir una cobertura vegetal. Se los digo por experiencia, que he trabajado en varios proyectos en los cuales se ha intentado, pues, recuperar zonas con elementos sintéticos que al final, si es que esto no está unado a una vegetación, se va, en algunos de los casos, incrementa la erosión más rápida que la mitigación de todo ello que se pueda generar. Entonces, estos cuatro impactos o estos cuatro tipos de impactos son los más evidentes que se tienen. Lo más, digamos, rápido que tenemos son los impactos directos y los indirectos que vamos a ver que producto de ello ya van a generar los dos adicionales que son como el acumulativo y el sinérgico. ¿Ok? El árbol de causas, ¿no? Cuando hablamos del árbol de causas, efectos que se pueden evaluar, el árbol de causas ambientales es una herramienta gráfica que permite visualizar, ¿no? La relación entre la actividad del proyecto y los aspectos ambientales generales y las consecuencias sobre su entorno, ¿no? Efectos, por ejemplo, efectos o consecuencias molestas en la población cercana, deterioro temporal de la calidad del aire, reducción de cobertura, incremento de mantenimiento de vías. No, son efectos que se pueden tener. Impactos ambientales, alteración en las condiciones ambientales locales, aspectos que vamos a tener siempre presentes, generación de polvo, emisión de ruidos, remoción de suelo y emisión de gases por efecto de los equipos. Actividad en este caso, estamos hablando de movimiento de tierra y excavación. Es lo que siempre se va a producir cuando se tiene actividades relacionadas, ¿no? En el caso de la lectura del árbol, básicamente la actividad desarrollada del proyecto, la relación entre la causa y efecto y la gestión preventiva que se puede desligar de lo que es el análisis de un árbol que permite, ¿no? La causa antes de posibilitar el tema sobre las consecuencias, ¿no? Entonces, los aspectos que vamos a tener, los impactos que se van a desarrollar, los efectos de los que se van a tener entre los receptores, básicamente entre las poblaciones, el ecosistema y los recursos que van a ser impactados. Tener en cuenta recursos importantes, dentro de ellos el agua, el suelo y el entorno ambiental que se tiene. Ok, bueno, acá hay un pequeño caso práctico, si todavía tengo tiempo, ¿no? No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Ok, no sé si tal vez, a ver, vamos a ver.
A Víctor Daniel Castañeda. Ok, ingeniero. La descripción de la actividad, por Eh, favor. ok. En la descripción de la actividad, el movimiento de tierras comprende actividades de excavación, corte, relleno, nivelación y transporte de material utilizando equipos pesados. Estas operaciones modifican temporalmente las condiciones naturales del área intervenida y requieren medidas de manejo para reducir efectos ambientales durante su ejecución. Muchas gracias. Ok. ¿Cuáles son las actividades que aquí vamos a realizar? Excavación de terreno, operación de máquina, remoción de suelo, transporte de material y movimiento de tierras. ¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos ambientales? ¿No? Cuando hacemos una excavación, lo primero que vamos a generar es ¿qué? Es material particulado, generación de polvo. Cuando hablamos de maquinaria, las operaciones de maquinaria me van a generar emisión de ruido, alteración física del terreno. En el tema de remoción de suelos ya cambiamos las condiciones, la emisión de gases y las vibraciones en este caso, ¿no? Para con el movimiento continuo. Eh, Dentro de esto básicamente son como aspectos, tenemos este cambio en la calidad del aire, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente va a generar un cambio totalmente de deterioro, bueno, de generación de elementos particulados. Muchas veces, o en algunos de los casos, se posibilita el control, ¿no? Mediante este regadío de la zona en el caso de que se pudiese, o en otros casos no se utiliza ello, ¿no? El tema del efecto del sonoro, ¿no? El tema del cambio paisajístico y el tema de la erosión y compactación del suelo. Va a cambiar las condiciones naturales del suelo. ¿Cuáles son, bueno, eh, los efectos o los receptores impactados? La población, vegetación, ecosistemas. Algunas medidas de gestión que se pueden implementar, como indicaba, ¿no? El humedecimiento de las zonas de trabajo o de las vías, en el caso de los equipos que si bien es cierto se pueden colocar ciertos elementos de reducción de ruido, como en el caso de las excavadoras no siempre son asertivos, donde se pueden colocar pues son en los equipos de transporte, ¿no? Tanto volquetes como ellos, ¿no? Para poder colocar un elemento o mantener un mantenimiento preventivo, ¿no? Velocidad controlada, ¿no? Las actividades requieren un tránsito para poder evitar cualquier tipo de mitigación, en este caso el polvo. Gestión de material excedente, ¿qué es lo que pasa con el material producto de la excavación? ¿A dónde se va a ubicar? En algunos de los casos, si se hace la excavación, se carga y se lleva a zonas de depositación alejadas de la zona del proyecto, ¿no? Y por último, bueno, el tema de la restauración progresiva de las áreas intervenidas. Esto al final de la utilización del material. No sabemos para qué es esta excavación. El ejemplo no me indica para qué es, pero si es un talud, por ejemplo, un talud de relleno o un talud de corte, se da la inclinación adecuada, se colocan los elementos de contención, ya sea, puede ser, no lo sé, un muro que se llama de gaviones, en las cuales se puede colocar cobertura y se puede nuevamente integrar, si es que se requiere mejorar un talud. O se quiere hacer una calicata, no lo sé, se coloca la calicata, se saca el material, se evalúa la muestra, se cierra nuevamente la estructura, la zona intervenida y se procede con el efecto de reclamación o restauración. Todo proceso o actividad que se realice, ya sea en el caso relacionado al movimiento de tierras, tiene que tener, digamos, un fin con propósitos ambientales. Como indicábamos, cuando generamos ya un proyecto, tenemos que tener en mente qué es lo que va a pasar al término de ese proyecto. En el caso de hacer excavaciones, ¿no? En el caso de hacer excavaciones, un mejoramiento de un talud viene a ser un perfilado, retiro de material que ha sido, pues, no sé, producto de un derrumbe o de una nueva intervención. Para ello se tiene que colocar nuevamente una cobertura final. Es por ello que todo proyecto que va a ingresar, digamos, a una evaluación ambiental, que en este caso puede ser por SENACE, un estudio de impacto ambiental, o un instrumento, un ITS, que también lo ve SENACE, o un plan de cierre de minas, que bueno, obviamente su mismo nombre lo indica, una restauración final para un entorno integral hacia el medio ambiente. Entonces pasa por un tema regulatorio, un proceso de autorización que se tiene que estar ligado pues a un efecto de cierre definitivo. ¿Ok? Componentes ambientales, básicamente, ya cuando hablamos de componentes ambientales, el medio físico está conformado pues por componentes naturales que funcionan en el ambiente sobre los cuales manifiestan gran parte de los impactos generados. En la gestión o en la evaluación ambiental, estos componentes son analizados para identificar cambios en su calidad, estabilidad y capacidades de recuperación frente a actividades humanas. Los cuatro elementos fundamentales
que van a siempre interactuar son el aire, el agua, el suelo y en este caso el entorno sonoro, ¿no? Que ya se incorpora como un cuarto elemento porque no solamente impacta a las zonas de intervención, sino a las zonas aledañas. Aún más, hay especies que muchas veces han salido de ese entorno porque también cambia el entorno de la generación de ruido, ¿no? Entonces, ya está aunado como un elemento adicional a ello. Cuando hablamos del aire, corresponde a componente atmosférico que permite un intercambio de gases, mantenimiento de las condiciones adecuadas para la vida, ¿no? Cuando hablamos del agua, es muy importante, sabemos que es un componente esencial para la vida. Componente hídrico que comprende las aguas superficiales, aguas subterráneas, que permiten procesos ecológicos, abastecimiento humano. Los proyectos pueden interactuar con recursos mediante consumo, captación, generación, efluentes y modificación de drenaje natural. La evaluación busca proteger la disponibilidad, calidad y funcionamiento de los recursos hídricos. No, cuando hablamos en el tema del entorno del agua, como se indica ahí, no solamente es el agua superficial. Ojo, tenemos también una serie de conductos subterráneos, que si bien es cierto en la costa no se evidencia mucho, pero en las zonas altoandinas sí. En las zonas altoandinas hablamos de los colchones acuíferos en las cuales el agua se acumulan en zonas de acumulación, ya sean lagos o lagunas, y esto van alimentando muy gradualmente hacia zonas de captación interna dentro de la corteza terrestre, ya estamos hablando de las zonas montañosas, y estas mediante conductos internos van a salir a diferentes puntos de afloramiento, ya sean manantiales o zonas de afluentes de quebradas, que posibilitan que durante todo el año tengamos agua, ¿no? ¿Qué pasaría si es que solamente hubiera agua en época de lluvia? Imagínense para abastecer a toda la ciudad de Lima, ¿no? Y esto que tenemos la planta de agua de la Tarjea. Y tenemos también una zona en la parte alta, que si más no recuerdo, creo que es el 20 o el 25% de acumulación de agua que consume Lima, ¿no? Posibilita pues la captación y la acumulación de estas aguas. Y estas son de forma progresiva durante todo el año, ¿no? Sabemos que en los meses de época seca, que entre comillas hablamos entre otoño e invierno, las cuales en las zonas altoandinas no tenemos presencia de lluvias, estas aguas pues van a reducir en cantidades bastante significativas porque el consumo en la ciudad es bastante alto. Es por eso que se dice, ¿no? Por favor, entre meses y tres meses, evitar regadío riego de jardines, ¿no? Lavado de carros, cosas que van a impactar un consumo innecesario. Porque si bien es cierto en varios lugares, por ejemplo, distritos de Lima, que tenemos agua continua, pero hay otros lugares que solamente tienen por horas. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que tener un balance muy adecuado del consumo del agua. ¿Por qué? Porque no solamente nos regimos al agua superficial, sino también a las aguas subterráneas. ¿Ok? Cuando hablamos en el tema del suelo, el suelo constituye un soporte físico de los ecosistemas, de las actividades humanas, ¿no? Procesos tales como excavación, tránsito de maquinaria, que es lo que estamos viendo, disposición de material y cambios de cobertura pueden modificarse en las propiedades físicas y funcionales, ¿no? El análisis ambiental evalúa la estabilidad, erosión, compactación y actividades de recuperación del terreno, ¿no? Todo manejo que se haga en el tema del suelo también generan aspectos bastante importantes, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de la zona costera, ¿no? Hay muy poca capa orgánica que se llama. En las zonas, hablamos de la zona Yunga, hacia la parte alta tenemos capas orgánicas mucho más amplias, donde los impactos ambientales sí son más significativos, porque al cambiar este tipo de cobertura, muchas veces va a generar el deterioro de las áreas y cuando existe o se generan lluvias en altas cantidades, es lo que generan los famosos huaicos. ¿Por qué? Porque son zonas que no están protegidas por una capa que la naturaleza misma ha constituido como una capa de protección. Crecimiento vegetal para poder proteger lo que tenemos en la parte baja, estabilizar taludes, zonas de quebradas y cuando se pierde esta capa, simplemente el agua, perdón, el material se satura con la presencia del agua y estos comienzan a generar transporte de grandes masas que han cambiado de condición sólida a una condición fluida y es lo que se posibilita en los famosos huaicos, ¿no? Cuando tenemos fenómeno del niño, ¿no? Cuando tenemos lluvias anómalas en la zona costera, pues vemos que varias quebradas como se activan y comienzan a generar pues grande transporte de agua, ¿no? Entonces, estos eventos que si bien es cierto, de forma natural se producen cada cierto ciclo, pero estamos hablando de ciclos bastante altos, ¿no? De 100
200, 500 años de retorno, pero para ello también tenemos que estar preparados, ¿no? En el tema del ruido, bueno, toda actividad humana que vamos a generar va a generar cierto tipo de emisiones sonoras por el uso de maquinaria, por el uso de maquinaria, las mismas personas también generamos una serie de elementos de ruido, ¿no? En el caso de transporte, de hablar mismo genera pues un cambio en la actividad sonora de la zona, ¿no? Entonces es importante poder generar y mitigar este tipo de aspectos, ¿no? Componentes biológicos, flora, fauna y ecosistemas son elementos que tienen que estar evaluados dependiendo del tipo de organismo que se tiene y para ello, cuando se evalúan los impactos ambientales, qué tipo de vegetación está siendo afectada. En el caso de fauna, qué tipo de animales silvestres, pueden ser aves, pueden ser insectos, reptiles, ¿no? Que si bien es cierto, a veces no es de nuestra incumbencia, digámoslo así, porque bueno, los animales que se vayan más allá, ¿no? Entonces, cosas así, a veces tenemos esos pensamientos que van a generar pues, efectos negativos. Tanto el ecosistema integrado no solamente es vida vegetal, es vida animal también. Hay silvestres, ¿no? Estamos hablando de pequeñas lagartijas, de pequeños insectos, aves, roedores, que han formado parte por cientos de miles de años dentro de la zona de la actividad. Recuerdo cuando se hizo la ampliación de un depósito, de una pila de lixiviación, ¿no? Una operación minera, pues se impactó una zona donde habían unos conejitos silvestres, ¿no? Que se tuvo que hacer la cuantificación de estos conejitos silvestres para poder buscar una zona de ubicación y habilitación de área, ¿no? Esto fue con una especie de compensación, de zona de compensación. En este caso no fue, eh, digamos, a nivel de flora, sino fue de fauna para poder habilitar nuevamente estas zonas. Que tuvo un porcentaje de aceptación, pero los mismos animales ya tenían un cierto recelo y me imagino que buscaron otro lugar. Pero el efecto acá es poder ver cómo podemos nosotros generar un impacto ambiental, ¿no? Con respecto no solamente al cambio de calidad de tipo de suelo, sino también de la fauna silvestre. Y con respecto al ecosistema, que ya viene a ser un sistema integrado en el cual ya se pueden, tanto interactúan todos los organismos vivos, factores físicos, ¿no? Se evalúan y se consideran pues una estructura ecológica conectativa, ¿no? De conectividad, ¿no? Entre todos los sistemas y entre todas las áreas que se van a aperturar. Y para ello es por ello que se tiene que hacer una evaluación adecuada de las actividades que se van a hacer. Cuando hablamos del área de influencia, el área de influencia corresponde a un área, zona geográficamente delimitada, definida. Cuando se hace un estudio de impacto ambiental, cuando se hace una evaluación de impacto ambiental, se tiene que definir las fronteras hasta dónde va a ser el impacto. Si es que el impacto va a generar no solamente el tema, digamos, un tema rural, un tema urbano, ¿no? Zonas urbanas, zonas rurales, zonas protegidas, tienen toda una serie de legislación para poder hacer el desarrollo de la actividad y poder utilizar los permisos correspondientes, ¿no? Las áreas de influencia directa, ¿no? Que muchas veces estos se utilizan tanto en estudio de impacto ambiental como documentos de gestión ambiental, básicamente, instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Corresponde al territorio donde los impactos del proyecto manifiestan de forma inmediata y de mayor intensidad, ¿no? Como resultado de la interacción directa entre las actividades y componentes ambientales. Generalmente incluyen intervenciones físicas como cambios medibles durante la construcción, ¿no? Operaciones y cierre. Por ejemplo, en la zona de excavación, campamentos, accesos, frente de trabajo, cuerpos receptores cercanos, ¿no? Se tiene que tener una delimitación adecuada, ¿no? Entonces, este es el área de influencia directa en la cual se va a intervenir. Vamos a tener frentes de explotación, vamos a tener accesos internos, vamos a tener zona de operación y dentro de esa zona se tiene que hacer un análisis. ¿Qué voy a construir? Una plataforma. ¿Qué voy a construir? Una carretera. ¿Qué? Un acceso. ¿Qué voy a construir? Un depósito. ¿Qué voy a construir? Una zona de excavación. ¿No? Una zona, un taller de mantenimiento, comedores, campamentos, toda la actividad, en este caso relacionada a la actividad minera, se tiene que estar enmarcado y bien ubicado y se tiene que analizar cuáles son los impactos y al final, obviamente, cuáles son los efectos del cierre que se van a tener. Cuando hablamos del área de influencia indirecta, corresponde a territorios donde los efectos del proyecto se presentan de manera secundaria, acumulativa o inducida, están fuera del área de intervención inmediata. Los impactos pueden manifestarse mediante cambios económicos, sociales,
ecológicos o funcionales en una escala espacial o temporal más amplia. Por ejemplo, un centro poblado, ¿no? Y cuando vemos centro poblado, las condiciones económicas van a cambiar porque pueden ser proveedores de la zona de intervención, pues, es una unidad minera, pues, proveedores, ¿no? Proveedores de servicios, ¿no? Ya sean de alimentación, de transporte, de alojamiento también, muchas veces, ¿no? Estos centros poblados se utilizan como zonas de alojamiento, ¿no? Para el personal, cosas así, ¿no? Actividades económicas relacionadas, redes de servicios de infraestructura que se van a generar como parte del área de influencia indirecta, ¿no? Y esto siempre hay un problema social porque muchas veces hay poblaciones que de una u otra manera quieren ser influencia directa, ya que tanto en el caso de las operaciones mineras tienen un mejor beneficio que las áreas de influencia indirecta, que solamente son prestadores de servicio, o tienen una influencia debido a que por ahí pasa una vía, o que por ahí pasa pues el servicio de transporte o por esa zona pasa la zona de abastecimiento de agua, cosas así que van a ser relacionadas no de forma directa, sino de forma indirecta, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos bastante específicos, ¿no? Ok. Vamos avanzando porque nos falta, creo que estamos a la mitad. Componentes sociales, básicamente relacionadas a la economía, la cultura y a la salud. Es como se indicaba, ¿no? Cuando hablamos en el tema de cultura, siempre va a cambiar el entorno o la dinámica del proceso, ¿no? La economía, muchas veces, por ejemplo, en zonas andinas que anteriormente, pues, se dedicaban 100% a la ganadería, a la agricultura, un proyecto minero se va a ejecutar ahí y todo el mundo pasa a estudiar, a ser operadores de equipo, supervisores, se llama mano de obra exclusivamente para el tema minero y se abandona una actividad minera que en este caso es la agricultura. ¿Por qué? Porque muchas veces pues estos proyectos que si bien es cierto son de margen pequeña, si estamos hablando de poco tiempo, generan mayores recursos, ¿no? O comienzan a haber este cambio, no sé, de productores a comercializadores, ¿no? Entonces cosas así se van generando porque se van a alterar ciertas condiciones económicas de uso de actividades, ¿no? Dependiendo de la demanda de servicios que se tiene. Cuando hablamos de componentes culturales, ¿no? El componente cultural muchas veces que está basado en costumbres, en actividades, eh, siempre una actividad o un proyecto de diferente consideración atrae a diferentes personas que tienen otras condiciones culturales diferentes, ¿no? En algunos casos, pese a que se hace toda una serie de cambios, perdón, de mantener los estrictos temas sociales, ¿no? Muchas veces van a generar cambios en las condiciones culturales. Sabemos algo no muy lejano, ¿no? La migración venezolana al Perú trajo toda una serie de cambios, tanto culturales como sociales, ¿no? Y asimismo también de seguridad, que ha cambiado muy drásticamente, pues, en el tema de la condición peruana, ¿no? Pero esto conlleva, pues, a que tenemos que siempre tener en cuenta que va a haber este tipo de generación y para ello se tiene que mantener la forma como mitigar estas actividades, ¿no? Las condiciones de salud, el bienestar físico, social de la población potencialmente expuesta a cambios ambientales derivados a los proyectos, factores de calidad de aire, suelo, agua, seguridad y condiciones de vida pueden influir sobre los componentes. La evaluación ambiental busca prevenir riesgos que prevean condiciones saludables para trabajadores y comunidades, ¿no? Es importante el control de la salud, ¿no? El control del bienestar de la salud. ¿Por qué? Porque el intercambio intercultural muchas veces, como indiqué, ¿no? Cuando aparecieron los primeros españoles, trajeron consigo la viruela y la viruela fue uno de los impactos, digamos, sociales y que impactó significativamente en toda la población americana, ¿no? Hablamos de aquellos que vivieron ese tiempo, pues obviamente no estaban sujetos a, digamos, a elementos que, que puedan ayudar a condicionar el tema de su salud, ¿no? No encuentro ahorita el término justamente inmunes, la inmunización, correcto. Por ejemplo, muchos de nosotros que estamos acostumbrados a tener gripe, creo que ya somos inmunes a todo tipo ya de otro tipo de calidad de gripe, ¿no? Entonces, igual, la población en ese tiempo que nunca en su vida había tenido ni gripe, ni viruela, ni otras enfermedades, automáticamente pues sufrieron un deterioro fatal de sus condiciones de salud, ¿no? Ok, sostenibilidad, sensibilidad ambiental. Cuando hablamos de sensibilidad ambiental, hablamos de zonas que tienen una intervención bastante significativa.
los humedales, los bofedales, áreas naturales protegidas, ecosistemas frágiles, sitios arqueológicos y patrimonio cultural. Aunque no lo crean, si bien es cierto, no forman parte del entorno ambiental, pero sí del entorno social. Y justamente el año pasado estuvimos realizando unos proyectos para lo que era, para un operador, que era básicamente el diseño de accesos y plataformas para unas perforaciones de un proyecto. Y justamente pasaban por zonas arqueológicas, en las cuales el Ministerio de, ¿qué se llama? El Ministerio de Cultura, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, impedía, obviamente, que hagamos cualquier tipo de intervención sobre una zona que, bueno, así había sido considerada un corredor histórico, ¿no? Inca, y asimismo también teníamos zonas de, digamos, tipo andenes que tampoco podíamos intervenir. Y fue todo un proceso de evaluación, poder evaluar, realizar el diseño, porque en este caso solamente quedó en diseño, de los accesos y plataformas para poder llegar a la zona considerada, pues, como futura zona de expansión de una operación. Entonces, es importante poder evaluar qué tan sensible son algunas estructuras o zonas o elementos. Un bofedal, obviamente, porque es un colchón acuífero. Cuando hablamos de humedales y bofedales, entendamos que es una zona en la cual el agua está acumulada, que si bien es cierto está en condiciones saturadas, que va a proveer de agua constante hacia los afluentes de agua, ya sea aguas abajo, puede ser a unos decenas de metros o kilómetros, ¿no? Siempre va a haber esta acumulación en esa zona y va a haber siempre un conducto de río o vertiente interna para poder segregar el agua en otro punto. Entonces es zona sensible, ¿no? Áreas protegidas naturales, cuando hablamos pues de zonas en las cuales hay riesgo de pérdida de algún tipo de vegetación o tanto fauna como puede ser algún animalito, ¿no? Que pueda tener una sensibilidad de que se extinga, ¿no? Entonces, cosas ahí son bastante sensibles. Es muy importante, ¿no? La sensibilidad media, que incluye áreas de capacidad moderada de recuperación, donde los impactos pueden ser manejados mediante medidas de prevención. Hablamos áreas agrícolas, paisajes rurales intervenidos, ecosistemas parcialmente modificados. Sensibilidad baja, ¿no? Corresponde a zonas de prevención que intervienen de menor valor ecológico y valor reactivo, ¿no? Áreas industriales, canteras abandonadas, zonas urbanizadas o altamente modificadas, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de sensibilidad. La sensibilidad ambiental representa el grado de vulnerabilidad o capacidad de respuesta que poseen los componentes ambientales frente a la intervención o impacto generado por un proyecto, ¿no? Entonces, como vimos, pueden ser altas, medias, bajas, dependiendo de la característica y la prioridad que es lo que se va a brindar, ¿no? Entonces, para ello se tiene que tener este tipo de elemento, ¿ok? Vamos a pasar un poquito porque estamos cerca de ahora. La prevención, algunos, identificación de impactos, básicamente la secuencia metodológica para ya la identificación de impactos, lo que hemos visto básicamente cuáles son los aspectos, pero ¿cómo podemos nosotros ya evaluar la identificación de impactos? El proceso de identificación de impactos ambientales sigue una secuencia metodológica orientada, ¿no? A reconocer de manera ordenada las interacciones entre las actividades de los proyectos y los componentes del medio ambiente. Esta metodología permite comprender cuál es la causa y cuál es el efecto, identificar impactos potenciales y establecer medidas de manejo ambiental desde las etapas tempranas del proyecto. ¿Cómo identificar? En primer lugar, lo que tenemos que tener es el conocimiento del proyecto, ¿no? La primera etapa consiste en comprender las características técnicas del proyecto, cuáles son sus componentes, qué es lo que vamos a realizar, qué etapas, qué actividades, ¿no? Cuáles son las actividades potencialmente que puedan generar impacto. Estos análisis incluyen la construcción, operación, mantenimiento y cierre, ¿no? Y reconoce las acciones para que interactúan en su entorno. Entonces, poder identificar, y cuando hablamos de identificar conocimiento, generamos un proceso de planificación de qué actividad va a ser primordial, darle una mayor énfasis o una mejor implementación de recursos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos se van a utilizar? ¿Cuáles son los permisos iniciales que se van a solicitar para poder realizar? Identificar, segundo, tenemos que identificar algunos componentes ambientales, básicamente físicos, biológicos, sociales, que se presenten dentro del área de influencia del proyecto. Hablamos ya de áreas de influencia, el área directa, el área indirecta, en este caso estamos hablando del área directa. Esta etapa permite conocer los receptores ambientales potenciales
expuestos a cambios y alteraciones derivados de las actividades del proyecto. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? Determinar aspectos ambientales básicamente consiste en poder identificar las interacciones entre las actividades y el ambiente mediante el reconocimiento de los emisores. ¿Qué tipo de emisores tenemos? Emisores, tenemos residuos, consumo de recursos, ruidos, vibraciones, modificaciones físicas. Estos aspectos básicamente van a generar representan la causa de la identificación de los aspectos ambientales o de los impactos ambientales que vamos a tener. Identificación de impactos consiste en los cambios que se podrían generar en los componentes y la evaluación o priorización, ¿no? Que básicamente son los impactos identificados, son valorados para determinar la significancia ambiental y poder establecer prioridades de manejo, ¿no? Esto permite definir medidas de prevención. Tenemos el proyecto, las actividades, la evaluación de los aspectos, son los impactos que van a tener, a quiénes van a afectar estos impactos y cuál va a ser la evaluación y gestión para poder posibilitar. Para ello, ¿qué se va a utilizar? Se va a utilizar una serie de herramientas, ya sea un checklist ambiental, ya sea una matriz, ¿no?, de actividad y componente, puede ser un diagrama de causa y efecto, la famosa matriz de Leopold, o se pueden hacer algunas hojas de campo y monitoreo para poder evaluar cuáles son de estos aspectos, me van a posibilitar una mejor evaluación y poder determinar cuáles son la cuantificación de los impactos ambientales que se van a tener. Dentro de la identificación de las actividades ambientales, tenemos dentro de estos procesos cuáles son las etapas más significativas, ¿no? En el caso de la construcción, la operación y cierre, ¿no? Dentro de la construcción tenemos, por ejemplo, el tema de las excavaciones, construcciones, aspectos, transportes, acarreos, que estamos hablando relacionados al tema operativo, perdón, al tema de construcción. Dentro de la operación tenemos básicamente, ¿no?, los procedimientos, procesamiento de materiales, uso de consumo de agua, operaciones de equipos industriales, transporte interno y mantenimiento o mantenimiento operativo, ¿no? Dentro de las etapas de cierre tenemos desmantelamiento de instalaciones, recuperaciones de áreas de intervención, manejo de residuos y monitoreo post-cierre, ¿ok? Entonces, todas estas tipos de actividades son las identificaciones de actividades que tenemos que tener en cuenta, cuáles de ellas se van a utilizar durante todas las fases del proceso que vamos a tener. Inventario ambiental, tenemos que tener el tema de la línea base. Es muy importante la línea base. ¿Cómo estuvo las actividades iniciales antes de la intervención? El inventario ambiental corresponde al proceso de recopilación, organización y análisis de información sobre las condiciones existentes del área donde se desarrollará el proyecto. Por eso están aunadas a estudios básicos bien específicos. El estudio topográfico, el estudio hidrológico, el estudio hidrogeológico, ¿no? Estudios biológicos, ¿no? Características. Todo aquello antes de intervención de la actividad se tiene que tener cuantificada en estudios y clasificaciones, análisis bien definidos para poder evaluar y monitorear los cambios que se van a dar en adelante, ¿no? El objetivo de la línea base básicamente es conocer el estado inicial del ambiente, identificar los componentes sensibles, establecer indicadores ambientales y facilitar la evaluación de impactos. Con ello, con la línea base se toma, como se dice, es la primera fotografía antes del desarrollo del proyecto y bajo este entorno es lo que se va a manejar el desarrollo del proyecto y asimismo también las condiciones de cierre, en las cuales, como mínimo, en el tema de cierre se tiene que lograr que se mantengan las condiciones originales o que hayan oportunidades de mejora dentro del desarrollo final del proyecto, ¿no? Las variables ambientales que corresponden a parámetros utilizados para poder caracterizar, medir comportamientos y componentes ambientales dentro del área de influencia y estos permiten evaluar cambios, tendencias, posibles alteraciones por las actividades del proyecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del aire, tenemos el material particulado, gases, en el tema del agua, es muy importante el pH del agua, el caudal, la calidad físico-química. Estos tres componentes son importantes para poder determinar y clasificar el tipo de agua. En el tema de suelo, la estabilidad, la erosión y el uso actual del agua. En la parte biológica, la cobertura vegetal, diversidad de fauna, estado de los ecosistemas. En el tema de población, la cantidad de población, las actividades económicas y la percepción social del proyecto de las actividades previas a las actividades del proyecto. ¿Ok? Interacción entre actividad y componente, interacción física, interacción biológica, interacción social en la que se tienen. Básicamente, cuando hablamos
en el tema de la interacción física, estamos hablando de las actividades constructivas directamente relacionadas al agua, al aire y al suelo, mediante las emisiones y la generación de residuos. Cuando hablamos de la parte biológica, con respecto a la remoción de la cobertura vegetal, a la alteración al hábitat que se pueda tener, a la dinámica del ecosistema o de la parte ecológica que se puede afectar entre la relación entre la flora, la fauna, ¿no? Y el ecosistema de de las zonas más sensibles, porque si bien es cierto, tenemos una diversidad de ecosistemas, pero tenemos ecosistemas sensibles los cuales van a tener que ser o manejados, mitigados o pueden ser, ¿qué se llama esto? Compensados, ¿no? Con respecto a la interacción social, el incremento de tránsito, de ruido, de demanda de servicios, van a generar siempre cambios dentro de las condiciones comunitarias, porque va a haber una atención mucho más enfocada a esta actividad que van a generar ingresos económicos mucho más rentables de las actividades que probablemente en su momento se tienen. Entonces, es importante hacer esta evaluación, ¿no? Con respecto a las interacciones entre la actividad y el componente desarrollado. Priorización de la magnitud, cuánto va a ser la magnitud, ¿no? Si va a ser grande, si va a ser mediano, si va a ser corta, ¿no? La duración de la actividad que se va a realizar, si es que va a ser temporal o va a ser permanente, la extensión, si va a ser puntual, localizado, o vamos a tener, pues, si estamos hablando, por ejemplo, de una operación minera de extracción, siempre vamos a tener una actividad mucho más prolongada, ¿ok? La identificación. Dentro de ello tenemos realizar el mapa o el mapeo de todas las actividades ambientales a realizar. Tenemos todas las actividades, la evaluación de los aspectos, los impactos y la afectación que se va a tener dentro del entorno ambiental que se tiene. Ok, no sé si tenemos 1 minuto, son las 12:02. Si no, caso contrario, continuaríamos en las otras 2 horas para poder también reforzar con lo que el tema de la evaluación de los impactos. Correcto, ingeniero. Tenemos 1 hora de refrigerio, estaremos volviendo a las 3 de la tarde para poder ya finalizar con el tema. Ok, 1 listo, hora entonces nomás. tenemos un receso y nos encontramos a las 3 de la tarde. Sí, por favor. Listo. Muchas gracias. Gracias.